Ahora sí, ya, adelante. Ya. Auxi, una pregunta tenía. Por ejemplo, los valores anteriores de la corriente, del anterior ejercicio, digamos, mañana el ingeniero dice, aparte de resolver el problema, dice graficar el diagrama fasorial, o sea, de la intensidad de corriente y la corriente con relación al voltaje. Hemos dicho que está retrasada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo graficaría, digamos? En este ejercicio, como inciso A, digamos. Ahora, mi segunda pregunta es, digamos, como inciso B, la corriente el mismo valor, tal como está, pero si el voltaje tiene un ángulo, digamos, de 50 grados, lo pongo, ya no de cero, 220 y 50 grados, como inciso B. El inciso A, vamos a graficar el fasor de voltaje y corriente, ¿no ve? Sí, porque es que eso no nos ha dado mucha teoría el ingeniero y Sí, por ahí sí, mañana pone, ¿no? No está de no, más. está bien, Santo, no te preocupes, lo voy a hacer en este momento. A ver, descartar. Ay, fuck. Un momento, por favor. Descartar acá. Ya. Este problema ya lo hemos resuelto. Ya tenemos fasor voltaje, fasor corriente. Muy bien. Me voy a mi sistema de coordenadas. Abscisa que era real, ordenada, imaginario. Fasor voltaje, 220 con 0 grados. Abscisa. No tiene desfase. Es así, ¿ves? Este es mi Ujú. fasor voltaje. Fasor corriente. Fíjense, es casi 10 veces mayor el voltaje, ¿no ven? Casi 10 veces, por lo tanto la corriente va a ser más pequeñita. ¿Qué ángulo? Menos 36,87 grados. Ángulo más o menos por aquí, ¿no ven? Este es mi fasor corriente con un ángulo de menos 36,87 grados, ¿sí? Este es mi diagrama fasorial de voltaje y corriente. Inciso A. Inciso B. ¿Qué pasa si yo tengo un desfase acá de 50 grados? ¿Ya? Ok. Bueno, una vez más quisiera que se entienda este concepto de acá. Hemos hecho dos ejemplos. Ejemplo 1, RL, fuente de voltaje 0 grados. Triángulo de impedancia y potencia, el mismo. Ejemplo 2, RL el mismo. Fuente de voltaje ya tiene un desfase de 30 grados. Triángulo de potencia y de impedancia el mismo. Pero ¿qué pasa con los fasores? Ah, ese es un problema interesante. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacerlo aquí. Lo voy a hacer directamente aquí, ¿sí? Si tu fasores de voltajes de esta manera, así, ¿no ves? 220 con 50 grados. Si fuera así si lo asumiéramos de esa manera, ¿sí? Entonces yo digo que el ángulo del factor de potencia es 36,87 grados, ¿no? Pero recordando que ese ángulo es el desfase entre voltaje y corriente. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es obviar esto, porque este es eh, de la anterior hipótesis, sabiendo que el voltaje es 0 grados, y simplemente digo que la corriente es igual a magnitud 20, tantos, con un ángulo de qué valor. Yo les pregunto. 20, no, 20, no, 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 no. Para que este 15. fasor de corriente se retrase esta cantidad en grados de este fasor, ¿cómo debemos hacer? A ver, lo voy a graficar para que se entienda un poquito más. Este es mi sistema coordenado. Este es mi fasor voltaje. 220,50, así, ¿no ve? ¿Qué ángulo debo Así. tener para que, o sea, este ángulo no conozco, es una incógnita. ¿Qué ángulo debo tener para que entre estos dos fasores sea 36,87 grados? Esa es la pregunta. Ah, 50 menos 13 punto.
Por ahí va. Sí, ¿no? 50 13.3. menos Por ahí va. 6.87 grados, ¿no ve? Esa es la explicación, sí. Yo no tomo 0 grados, sino me doy un desfase de 50 grados. ¿Se entiende esa parte? El ángulo del Sí, factor de potencia me da el desfase entre el fasor voltaje en color rojo y el fasor corriente en color amarillo, ¿sí? Si yo me doy aquí perfecto. 200, a ver, una explicación más, perdón, con chubicitos. Si yo, por ganas de joder, digamos, no tomo 0 grados y tomo 200, a ver aquí, ¿no ve? Más o menos, fasor voltaje. B igual a B 200 grados. Excelente. ¿Qué valor va a tener el ángulo del fasor corriente de tal manera que se retrase 36.87 grados? El mismo concepto. Va a estar retrasado esa cantidad por aquí, más o menos, ¿no? Bueno, no tan recto, por aquí, más o menos. 164. De tal manera No, que el 163. ángulo entre estos dos fasores sea 36.87 grados. ¿No ven? Simplemente va a ser 200 menos 36.87 grados. ¿Cuánto dijiste, Nicole? 163.13, 3. ¿no? 13. Bien, 13. excelente. Ahora bien, es un análisis un poco complicado, ¿no ven? Por eso yo asumo que es 0 grados. ¿Por qué? Porque a partir de eso, mi fasor voltaje va a estar aquí. Y como es un circuito RL, obviamente se va a retrasar cierto ángulo por aquí más o menos, ¿no? Y ese angulito, como ya tengo el factor de potencia, va a ser 36.87 grados, ¿no? Uy, chicos, Gracias, Oxy. me está dando miedo el resultado de mañana. Creo que, Gracias, creo que sí. no están listos, ¿no? A ver, déjame tomar mi agua. Ok. Les pido toda su atención en este programa. Toda su atención. Dejen lo que están haciendo en este instante, ¿sí? Problema número 6, tipo de examen pasado. Realizar el triángulo de potencia de cada rama y el triángulo total. Me da la alimentación de voltaje 20,60. Tengo dos cargas. ¿Las cargas son inductivas o capacitivas? Les pregunto yo. Resistivas. Este, No puede ser. Son. No, es inductiva. inductivas son, Oxy. A ver, RL. No es solo R. Si fuera R sería, digamos, 4,0 grados. Esto es una resistencia. Pero no, tiene un desfase de 30 grados. El desfase es positivo porque ambas serían un circuito RL, ¿no ve? Bien. Si es un circuito RL, con todo lo que hemos visto, el triángulo de potencia es hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, sí. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque yo recuerdo que el auxiliar Brian me ha dicho que en un circuito RL, el triángulo de impedancia es hacia arriba y el triángulo de potencia es hacia abajo, ¿no ven? Bien. Ya estoy resolviendo mentalmente el problema. A ver, ¿qué más puedo obtener de este circuito? Yo sé que la potencia aparente es voltaje por corriente en conjugado. ¿Tengo voltaje? Sí. Sí. Son circuitos en paralelo. Ese voltaje fasor se repite aquí. También se repite aquí, ¿no ven? ¿Qué me falta? Me falta corriente. ¿Puedo obtener la corriente de cada rama? La corriente I2 y la corriente I1. ¿Es posible obtener ambas corrientes? Sí, se puede. Sí, no veo. La ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia. Tengo el voltaje, tengo la impedancia, puedo obtener la corriente. Listo, ya hemos resuelto mentalmente el problema. Vamos a ver los números. Cada rama de impedancia en paralelo posee una caída de tensión igual a B. Ya lo mencioné hace un momento, es esta caída B, ¿no ve? Y simplemente por la ley de Ohm, que es despejar la corriente. Va a ser voltaje 2,60 grados dividido entre la impedancia, 4,30 grados. Corriente 1, esta rama. Corriente I2 va a ser voltaje entre la impedancia 2, 20,0 grados entre 5,60 grados.
Ya tengo la corriente I1, 5,30, la corriente I2, 4,0 grados. ¿Verdad? Bien. Vamos a analizar la rama 1 con la formulita de la potencia aparente. ¿Ya? Voltaje por conjugado de la corriente 1. Fasor voltaje 20,60 grados por conjugado de I1. Va a ser 5 con menos 30. 5 con menos 30. Listo. Hago operaciones. 20 por 5, 100. 60 menos 30 grados, 30 grados. Ya tengo la potencia aparente en forma polar. Yo necesito para el triángulo de potencia la forma rectangular. ¿No ve? Pero ¿cómo obtengo esa opción? Potencia activa es 100 coseno del ángulo, coseno de 30. Reactiva 100 seno de 30. Seno de 30 es un medio, ¿no ve? 100 por un medio, 50. Cos de 30 es raíz de 3 sobre 2, casi 0,707 más o menos, ¿no? O algo así. Bien. Ya tengo la potencia aparente en forma rectangular, defino potencia activa, potencia reactiva y bien. Fíjense nuevamente el concepto, es una potencia que tiene positivo, es una potencia de una carga inductiva hacia abajo. Listo. ¿Qué información más puedo obtener de esta ecuación? Perdón, de esta expresión. El ángulo de desfase, 30 grados. Y con eso también su factor de potencia de 0,866. Bien. ¡Tarán! Este es el triángulo de potencia. Parte de las abscisas, la potencia activa. Ordenadas, la potencia reactiva. La hipotenusa, el valor de la potencia aparente en forma rectangular, perdón, en forma polar, y el angulito, también es este angulito de acá. Y el concepto en el que me he tomado toda la noche intentando explicarles que el ángulo de la impedancia es el mismo ángulo del factor de la potencia, ¿no ves? 30 grados, 30 grados, sin importar qué valor puede tener este voltaje, ¿ya? Inténtenlo en sus cajas. Si el voltaje aquí fuera 20,0 grados, vamos a obtener el mismo triángulo de potencias. Momento, me estoy equivocando. Este es de la corriente, perdón. Este angulito de la impedancia es el angulito del triángulo de potencia. Este es corriente. Olvídame eso. Bien. Rama 2. Potencia aparente es igual al fasor voltaje por fasor corriente en forma conjugada. Voltaje 20,60 grados, 20,60 grados. Conjugado de I2, 4,0 grados se mantiene, 4,0 grados. 20 por 4, 80, 60 más 0 grados, 60 grados. Lo expreso esa potencia en forma polar, en forma rectangular o binómica, y obtengo que la potencia activa es 40 vatios y la potencia reactiva es 69,282 voltamperios reactivo. ¿Qué información más quiero? El ángulo que es el mismo ángulo de acá y es el mismo ángulo de la carga 2, ¿vale? 60 grados. Bien. El triángulo de potencia va a ser hacia arriba o hacia abajo. Hemos dicho que es hacia abajo porque es positivo. Y aquí está el triángulo de potencia. Parte de las abscisas es la potencia activa, la parte de las ordenadas, la potencia reactiva. La hipotenusa de este triángulo es el valor de la potencia aparente y el angulito de acá es el angulito de la impedancia y es el angulito de la potencia aparente. ¿Se ha logrado entender estos dos conceptos? Estos dos triángulos. Sí, o sí. Es lo Bien. mismo, solo que con cada corriente. Bueno, cada rama es independiente con sus propios valores de Ah, ya. corriente y voltaje, ¿no ve? En resumen, Sí. necesito corriente para la obtención de potencia, ¿no ve? Bien. Ya hemos resuelto el inciso A, o prácticamente el triángulo de potencia de cada rama. Triángulo de potencia de la rama 1, aquí está. Triángulo de potencia de la rama 2, aquí está. Pero el problema me pide el triángulo total. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos hacer el triángulo total, muchachos?
hallando, digamos, o la impedancia equivalente y la suma de las intensidades y el mismo procedimiento ya haríamos, digamos, Las como hecho en el mismo caso. intensidades nomás hay que sumarlas y hacer el mismo Intensidad, procedimiento. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Esta corriente total que suministra va a ser la suma de I1 e I2 y esa corriente la multiplico con el difusor de voltaje y ya tengo una potencia total, ¿ve? ¿Sí? Pero el INGE quiere el triángulo total en función de los triángulos de cada rama. ¿Cómo hago eso? ¿Superpongo, sumo, lo pongo yuxtapuesto? ¿Cómo hago, chicos? Simple, Sumando. pongo un triángulo al lado del otro. Así. ¿Estamos de acuerdo? El triangulito de aquí arriba sería el triangulito de la rama 1. Fíjense, 86.602 vatios, 50 voltampere, S1. Ese es el triangulito de aquí arriba. Seguidito del triángulo de potencia de la carga 2. 40 vatios, 69.282 voltampere. Ese es el triangulito de la rama 2. ¿Verdad? Y bien. ¿Cómo analizo eso? Bien. Sumo potencias activas con potencias activas y potencias reactivas con potencias reactivas. ¿Ya? La potencia total va a ser P1 más P2, 86.602 más 40, 126.602 vatios. Sumo reactivas, Q1 más Q2, 50 más 69, 119.282 voltampere reactivo. La definición de la potencia aparente es la potencia total más J veces la potencia reactiva total. Y aquí está. Ya he sumado ambas expresiones en forma binómica y obtengo la forma rectangular. ¿Lo ven? 173.943 con 43.29 grados. Y aquí digo que el ángulo total de todo el circuito es 43.29 grados con su factor de potencia de 0,73. Y esta es la gráfica. El ángulo de 43.29 es este mismo ángulo en color verde de acá. ¿Lo ven? Y simplemente este sería el triángulo de potencia total. Es sencillo, ¿no ven? ¿Qué pasa si yo simplemente hago por trigonometría? Aquí, si se dan cuenta, este es el triángulo de la rama 1, le suma el triángulo de la rama 2, ¿no ven? Es lo que he hecho aquí. Y fíjense, sumo P1 con P2, va a ser un cateto de este triángulo, ¿no ven? Este cateto real. 86.602 más 40 es este valor, 126.602. Y el otro cateto, que es de la parte reactiva, va a ser Q1 más Q2, ¿no ven? Este sería un tipo de examen clásico y no es tan complicado si se dan cuenta, ¿no? ¿Se logró entender este concepto? Sí, ¿Está claro? Sí, Este problema ha sido del anterior semestre, ¿no ven? Del tercer parcial, si no me equivoco, o del primer parcial. Bastante sencillo, ¿no ven? En resumen, hallo la potencia de cada rama, obtengo su triángulo de potencia de la rama 1, de la rama 2, y para la potencia total simplemente dibujo uno al lado del otro, ¿sí? Y simplemente por trigonometría sumo dos catetos, los catetos de la potencia activa, y sumo los catetos de las potencias reactivas y obtengo la hipotenusa total, la potencia aparente total, ¿verdad? Espero que se haya entendido este programa, la verdad, porque aquí viene otro, similar, pero es al revés. Aquí me dice si la potencia total consumida por el circuito es potencia total igual a 1500 vatios, calcular los triángulos de potencia de cada rama y el triángulo de potencia total. ¿Sí? Bien. Este es un poco más complicadito. Fíjense, hay dos soluciones para este tipo de problemas. Vamos a la solución número 1. La solución número 1 es obtener, digamos, una impedancia equivalente. ¿Cómo obtengo eso? Obteniendo la impedancia equivalente de estas dos ramas en paralelo. ¿Ya? Bueno. Ok, la impedancia 1 en forma polar, la impedancia 2 en forma polar.
Recordando que la impedancia equivalente entre dos resistencias o impedancias es este valor. ¿Ve? Multiplicamos ambos, dividimos la suma. Me da este valor, ¿sí? Bien. Fíjense, ¿es un circuito RL o RSM equivalente? Este de acá. RL. RL, porque es positivo. Bien. RL. El programa me dice que el circuito total consume 1500 vatios. ¿Qué componente consume esa potencia? ¿La parte resistiva o la parte reactiva? La parte resistiva. La parte resistiva, excelente. Por lo tanto, digo que el resistor consume 1500 vatios. ¿Ve? Esta formulita la tienen con el íntegro, ¿ve? Potencia total es igual a la corriente total al cuadrado por la resistencia total. Esa resistencia total es básicamente esta de la impedancia total, ¿sí? De aquí despejo la corriente y es raíz de PT sobre RT. Bien. Pero esa corriente, ¿cuál es, muchachos? ¿Cuál es esa corriente? Bien. Mi impedancia equivalente es un circuito RL, ¿no ve? RL. Por aquí circulará una corriente y la potencia real la va a consumir esta resistencia cuando circula esta corriente I. ¿La ve? Eso es lo que estoy expresando aquí. Esa corriente I cuadrado es la corriente I que estoy señalando en este momento. O sea, ¿se entiende este concepto, muchachos? Sí, o sí. Bien. ¿Qué pasaría si el problema me da como valor una potencia reactiva de, no sé, consume 3600 voltamperios? Ah, sería el análisis al revés, ¿no ve? Obtendría con XL aquí. Sería Q total es igual a la corriente al cuadrado por XL. ¿Sí? Bien. De aquí despejo el valor de la corriente y me da 35.118 amperes, solo magnitud. Y el mismo concepto de hace rato, si asumimos que la fuente de voltaje que alimenta este circuito, vale decir, una fuente que está conectada en estos terminales de voltaje, tiene desfase 0 grados, y yo utilizo este angulito de la impedancia total para colocarlo aquí. Si el fasor voltaje es 0, aquí 0 grados, el fasor corriente al tratarse de un circuito RL se va a retrasar y por eso es negativo, ¿ya? Negativo el ángulo de la impedancia. Bien. Bueno, ya hemos obtenido la corriente total que suministra el circuito. Y digo por la ley de Ohm. ¿Por qué necesito el voltaje? Porque mi potencia aparente es voltaje por corriente conjugado. Siempre necesito el voltaje. ¿Y qué voltaje es ese auxiliar? ¿Recuerdan que hemos obtenido un circuito RL equivalente? Sí, ¿no ve? Esta es una impedancia equivalente. Esta corriente que he obtenido, la I total, va a ser la corriente que circula por esta impedancia. ¿Puedo obtener el voltaje? El voltaje de una fuente conectada ahí. Sí, Sí, por la ley de Ohm, ¿no ve? Por esta ley de Ohm. Simplemente reemplazo los valores y me da un voltaje de 86.469,0 grados, ¿ya? Obviamente el 0 grados es a partir de lo que hemos asumido, ¿no ve? Y obviamente hemos obtenido 0 grados multiplicando ambos valores del ángulo. Aquí está más especificado. Bueno, cada carga en paralelo, Z1 y Z2, posee la misma caída de tensión B. Es lo mismo que el anterior programa a partir de aquí, ¿ya? Y puedo obtener la corriente en cada ramo, ¿no? I1 por la ley de Ohm e I2 por la ley de Ohm. A partir de aquí ya es el mismo problema del anterior. Solución, a ver, la potencia aparente en la rama 1. Acá están los valores que he obtenido. Multiplico fasor voltaje por conjugado de 1. 82.469,0 grados por el conjugado de 1, aquí va a ser más, ¿no ve? Aquí es más, listo. Y tengo la potencia de 1886.1 con 56.31 grados. Obviamente el signo positivo indica que es una carga RL y efectivamente
la rama 1 es una carga RL. Bien, acá obtengo la potencia activa y la potencia reactiva, que es la componente real e imaginaria de la potencia aparente. Obtengo el angulito de 56.31 grados de la potencia obviamente. Y fíjense, de la impedancia 1 es el mismo ángulo, ¿no es? 56.31 grados. Dibujo este triángulo de potencia así, ¿a ver? Es un circuito RL, impedancia hacia arriba, potencia hacia abajo y es hacia abajo también. ¿Listo? La parte de las abscisas, la potencia activa, la parte de las ordenadas, la potencia reactiva, la potencia aparente es la hipotenusa de ese triángulo y sale de la parte polar de la potencia aparente y el angulito es el angulito de la potencia y también es el angulito de la impedancia. ¿Sí? Vamos a la potencia de la rama 2. El mismo procedimiento. Potencia 2 es igual a voltaje por la corriente I2 conjugado. ¿Ve? Voltaje 82.469 con 0 grados por la corriente I2 conjugado. Acá es menos, acá va a ser positivo. Esta es la forma polar. Quiero en forma rectangular. ¿Por qué? Porque obtengo la parte real y la parte imaginaria. Es un circuito RL porque es positivo, impedancia hacia arriba, potencia hacia abajo, y obtengo lo siguiente. P2, la parte activa en la parte de las abscisas, y Q2, la potencia reactiva en la parte de las ordenadas. La potencia aparente es este valor de la parte de la forma polar, y el angulito también es el angulito de la forma polar. ¿Cuál es el ángulo de la impedancia 2? 63.43 grados. Es el mismo valor, ¿no ven? Acá. Bien. ¿Cómo obtengo el triángulo de potencia total a partir de este primer triángulo y de este segundo triángulo? Simplemente colocando uno al lado del otro. ¿Cómo obtengo los valores de cada potencia? Simple. La potencia aparente total será la suma de las potencias, perdón, la potencia activa, en primera instancia, la suma de las potencias activas de cada rama. ¿Ya? Y la potencia reactiva total, la suma de las potencias reactivas de cada rama, Q1 más Q2, ¿verdad? Y fíjense acá, sumando las potencias activas de cada rama, tengo 1500 vatios. Curiosamente, es el valor que me da el problema, ¿verdad? ¿Cuánto me da el problema de dato? 1500 vatios. Vamos a obtener el mismo problema, el mismo valor, así que eso significa que estamos bien en el problema. Potencia reactiva total, potencias reactivas de cada rama, 1569.3 más 906.8 me da 2471.1 voltampero. Con estos dos componentes formo mi potencia aparente total. Sumo real 1500 más imaginaria potencia reactiva 2476.1 voltampero. En forma polar es esta expresión. Y obtengo el ángulo total, 58.79, y procedo a dibujar acá. ¿Sí? Lo mismo, uno de los catetos es la potencia 1 más la potencia 2. Fíjense, esta potencia 2 es este tramo, ya está. Y el otro cateto es, perdón, este es un cateto, y este es el siguiente cateto, ¿verdad? Donde esta parte es la potencia reactiva 1 y esta otra parte es la potencia reactiva 2. ¿Vale? Obviamente el ángulo de 58.79 está reflejado aquí. No sé si se puede acercar, a ver, lo voy a acercar, muchachos. Aquí está, 58.79, ¿no? Es el ángulo de la hipotenusa en color verde. ¿Sí?